Sí. Yo, 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 yo. What the fuck? Están dentro, puede comenzar. Ya. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A ver, secuencialmente, presente, por favor, que digan los compañeros. Presente. Parece que el audio también está malo, ¿no? Presente, ingeniero. El día jueves. Presente. Noticias también, ¿no? Presente, Inge. Parece que está presente, sí, lo escucho. Dos, tres. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. ¿Cómo están, compañeros? Presente también. Presente, ingeniero. Un gustazo tenerlos en esta agradable noche. Hay buenas noticias, voy a compartir ahora. Así decimos, ¿no? De la cuarentena, ¿no? Se amplía hasta fin de septiembre, ¿no? Pero se flexibiliza, ¿no? El tránsito de las movilidades, ¿no? Particulares y públicas, hasta las 8 de la noche, ¿no? De lunes a viernes. Y el sábado también a las 4 de la tarde. Ya el domingo en casa nomás, digamos. Está bien, ¿no? Porque a eso de las 4, no, pues ya tenemos que estar corriendo, ¿no? Para llegar a hacerse, ¿no? Y es unos embotellamientos terribles, ¿no? Ya hasta las 8 la mayoría estamos en nuestras casas, decimos, ¿no? Ya, entonces se flexibiliza el tráfico de las movilidades particulares de lunes a viernes hasta las 8, los sábados hasta las 4 de la tarde. Eso es la última información que nos ha llegado. No sé, a ver, ustedes ya la conocían, ¿no? Bueno, estábamos en la anterior clase, ¿no? En diodo, ¿no? En
polaridad directa o capa de transición en polaridad. Ahora veremos, ¿no? Capa de transición en polaridad indirecta. Como conclusión, a grosso modo, sabemos que polaridad directa, ¿no? La capa de transición, o el diodo, porque es diodo, conduce, ¿no? Y tiene, ¿no? Obviamente, poca resistencia a la capa de transición, ¿no es cierto, no? Por cuanto a la barrera potencial, ¿no? Debido a que, ¿no? La tensión, decimos, ¿no? Directa es contraria a la tensión de contacto, entonces eso debilita, ¿no? La diferencia potencial, ¿no? Y el campo eléctrico también se debilita, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y la barrera de potencial disminuye. Por lo tanto, entonces, ¿no? Eso a favor de los movimientos direccionales de las partículas mayoritarias, electrones de N a P a través de la capa de transición, ¿no? Cuya barrera potencial ha disminuido, y huecos, decimos, ¿no? De P a N, ¿no? Esas son las dos componentes de la intensidad. Y debido, decimos, ¿no? A que esa barrera de potencial es décima de voltio, entonces con décima de voltio la podemos contratar, ¿no? Y tener gran efecto, ¿no? De microamperios, ¿no? A miliamperios, decimos, ¿no? Se tiene de ganancia, ¿no? De la corriente. La indirecta se mantiene, ni se enteró todavía, ¿no? Es más pequeña su concentración, 1.000.000 de veces, decimos, ¿no? Cada vez que decir que ni se ha enterado, decimos, ¿no? Ella se mantiene como tal en microamperios. La tensión de la corriente directa sube a 1.000. Eso es importante. Ya hablamos en polaridad indirecta. La polaridad directa era que los bornes, decimos, por la FEM, eran coincidentes con la polaridad de las partículas mayoritarias, ¿no es cierto? Ahora veamos polaridad indirecta. Polaridad indirecta. Está bueno. Te ves jóvenes, ¿no? Sí, yo pienso que sea, ¿no? Definición, ¿no? ¿Dónde aparece? Bien, tranquilo, ¿no? Porque la cámara no, o sea, te emparejan con hackers y son el reflejo hackers. del foco, ¿no? Ya, por esa razón decimos, no hemos evitado el reflejo, decimos, del foco, ¿no? Ya. Tenemos, creo que está el compañero Camilo por ahí, ¿no? ¿Está o no está? Si está, él parece que quiere decir unas palabras, ¿no? Le doy, ¿no? Le doy el audio para el compañero Camilo que se dirija, ¿no? Es nuestro ayudante, ¿no? Estudiante de carrera. Sí está el compañero Camilo. Le paso entonces la voz, compañero Camilo. Por favor, denle el audio al compañero Camilo, si está ahí. O simplemente internamente, ¿no? A través del grupo de WhatsApp, que se comunique, ¿no? Compañero Camilo ahí, compañero. Él es nuestro... Claro. Y es computar los laboratorios, ¿no es cierto? ¿No? Ya seguimos, ¿no? Si no hay la... Ingeniero, está hablando su ayudante. ¿Inquietud? ¿Alguna frase? Buenas noches, ingeniero. ¿Se escucha? Yo estoy sin arma ya. Buenas noches. Hola, hola. Definitivamente nuestro audio es malísimo, ¿no? Buenas noches. Yo pienso que esta semana cambiar al MET. Parece que es mejor, ¿no? Hola, hola. ¿Se escucha, no? Buenas noches, ingeniero. Vamos a sacar al MET. Definitivamente, ¿no? ¿Se escucha? Ya jóvenes, entonces. ¿Escucha o no? Sí, se escucha. Veamos entonces. Creo que el ingeniero no lo escucha. Ya animó. Si se conectan, ¿no? Los bordes de fuente. ¿Sí? Morán. ¿Qué fue? Está hablando de auxiliar. A ver. Buenas noches, ingeniero. Auxiliar estaba hablando. Está malísimo el audio. Bueno, a mí me debe escuchar a mí bien, pienso, ¿no? El problema es, decimos, pues ya es mi recepción de ustedes hacia mí, ¿no? Sí. A ver, decimos, ahora por internamente comunica algo, parece que quiere decir algo.
Buenas noches. No escucho yo. Hola, hola. ¿Se escucha? Buenas noches, ingeniero. Sí, se escucha. Creo que el ingeniero no me escucha, ¿no? No va a sufrir, No, no. son... El ingeniero no te escucha. Parece que está muy sí. saturado. Sí, A ver, voy a cortar la reunión un rato. No, no, Y puede a ser ver, que, igualmente, por favor, escúchame, señorita mediadora, puede que enlace por Met a ver, o Meet, no internamente, sé, quiero una llamada. buenas noches. están por ahí.
la cocina te la traen el ahorita mismo. Hola. ¿Ingresó el ingeniero o nada? No, parece que no ingresó. Ya, ahorita le hablo. El ingeniero se quedó en el otro lado. Ya, gracias. ¿Qué? El ingeniero estaba en el otro enlace. ¿Qué pasó? Eso. Nicky, vamos a jugar. Nicky, vamos a jugar. Estoy en clase. ¿Qué me importa? Vamos a jugar. Pero ya, pues. Estás en Facebook. Vamos, Nicky. Nicky, ¿entiendes o no? Estoy en clases. Buena, loco. ¿Quién es? ¿Puedes mostrar una chica de ahí? La profesora, Otra vez. No, Ya no molestes, ya fuera acá. Corazón, por favor. ¿Por qué foto de perfil tienes eso? Yo tengo de pomelo y té. Vamos, tres nomás. Hola, hola. ¿Se escucha? Buenas noches. Hola, sí, se Sí. escucha. Bien. Buenas noches, jóvenes. Nomás, sol- solamente les quería comunicar que, a ver, ya, buenas noches. Voy a ser su ayudante de laboratorio ya de este semestre. En los horarios, se los voy a mandar al grupo un enlace donde va a estar algunos horarios para sugerencia y usted elige, digamos, y entonces dependiendo de eso, entonces va a crear el horario, ¿ya? Vamos a hacer tipo de encuesta, les envío un link, usted pone el horario que más le guste o que más le convenga, ¿ya? Entonces, el horario que tenga más porcentaje, nos quedamos con ese horario, ¿ya? Jóvenes, solamente era eso, jóvenes. ¿Tiene alguna pregunta o duda? Estaríamos empezando la siguiente semana, sí. Listo, ingeniero, Ok. active su cámara y su audio. Ya. No hay dudas, ¿no? ¿En serio? Jóvenes. No. Ingeniero, su audio. No. Encienda su audio. Active. ¿En serio? ¿Hola? Hola, hola. Sí. Ingeniero, Hola, hola. ¿me escucha? Por Sonó favor, por Zoom desactiven sus nomás. audios para escuchar al ingeniero.
Ingeniero, active su audio. ¿Es en serio? Ingeniero. Ingeniero, no se le escucha. Ay, qué asco. A ver, voy a ver qué hago. Se salió el ingeniero. Camilo, recientemente ingresaron otras personas y no escucharon lo que me informaste. Ya, a ver. Buenas noches, jóvenes. No sé si todos me están escuchando ahorita. Sí, Bien. Sí, se escucha. Bien. No, solo me conecté para decirle, para coordinar o para comentarles que voy a ser su ayudante de laboratorio de electrónica 1, ¿ya? Los horarios, voy a mandar una encuesta por Google, creo que por Google se puede hacer una encuesta, voy a poner unos horarios, entonces ustedes van a elegir el que más les convenga, ¿ya? Entonces, de acuerdo al porcentaje mayor que tenga, nos quedaremos con ese horario, ¿ya? Eso nada más. Ya después yo le voy a enviar el link para que podamos pasar clase y ahí coordinamos mucho mejor las cosas, ¿ya? Eso nomás, jóvenes. ¿Hay preguntas, dudas? ¿No pueden hacer la encuesta mandar el enlace al grupo? ¿Está en el grupo de Tulpan? Sí, por eso. Ahí le voy a mandar el enlace al grupo de base de analógica 1, dice, ¿no? Ahí le voy a enviar. Ah, ya, gracias. Listo. ¿Otra duda, jóvenes? No. Ninguna. Bien, eso sería, jóvenes. Creo que hay unos problemitas técnicos por ahí. A ver, ¿qué hacen, jóvenes? ¿Listo? Si no hay dudas, yo le voy a estar mandando después de clase, me imagino, el link, ¿ya? chévere. Listo, jóvenes. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao. Lo voy a cerrar ya, por favor. Vuelvan a ingresar. Gracias.
Bueno, pues el asunto, ¿por qué ha cambiado todo esto? Porque ahora escuchamos a Karma y a Kim. Porque Bartomeu, efectivamente, me cuentan a mí que Bartomeu está empeñado en que Messi siga. Que quiere que Messi siga. Eso me cuentan, porque claro, también te digo, contarme lo contrario sería peor para Bartomeu. Si Bartomeu quiere que se vaya, tampoco lo van a decir. Pero le manda un mensaje Bartomeu a Leo Messi, que luego se filtra. No sé quién filtra lo del mensaje. No sé quién lo filtra. ¿Es el entorno de Messi o el entorno de Bartomeu? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí se escucha, ¿no? Ahora se le escucha. Ya, bien, entonces, ¿para qué estoy con práctica? Está bien. Bueno, así echando a perder se aprende, dice, ¿no? Lindo. Está bien, decimos, ¿no? Bueno, ya lo escucharon, ¿no? Al compañero, ¿no? Camilo Barral. Ya con eso nos organizamos mejor, digamos, ¿no? Quería decirles, creo que no me habían escuchado, ¿no? La buena nueva y las malas nuevas, digamos, ¿no? La buena, obviamente, que ya empezamos bien, decimos otra vez el mes de septiembre, ya la cuarentena está más flexibilizada, ¿no? ¿Eso qué significa? Miren, con todo el lente, profesor, para ver, digamos, porque si no, no veo bien. Se flexibiliza más la cuarentena. Hoy día se puede, ya dice, ¿no? A partir de septiembre circular desde las 5 hasta las 8 de la noche, las movilidades tanto particulares así como las servicios públicos, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Eso a partir del 1 de septiembre, del martes de la siguiente semana, ¿no? Y también se puede circular, decimos, ¿no? Los sábados hasta las 4 de la tarde. Bien, ¿no? Ya los domingos en casa cerradito, no, María. Eso es lo que se refiere, decimos, como una buena noticia, decimos, imagínense, decimos, ¿no? Estamos saliendo del encarcelamiento y contentos, ¿no? Porque estamos, obviamente, queriendo volver a la normalidad, ¿no? Eso por un lado, decimos, ¿no? Pero de que las clases presenciales tampoco es posible, porque ya lo dispuso el gobierno, que sigue la cuarentena hasta fines de septiembre, ¿no? Y eso significa, ¿no? Significa por inferencia lógica, ¿no? De que no hay clases presenciales y seguimos las virtuales. Pero ya, obviamente, para octubre tenemos una buena sensación de que se va no completamente normalizar, ¿no? Pero se va a flexibilizar más, ¿no? Así como ya se abre el restaurante, así como hay el transporte público, así como hay ciertas industrias, decimos, que están trabajando, no la de espectáculos públicos, todavía no, decimos, ¿no? Pero no nos olvidemos que en octubre vienen las elecciones, ¿no? No sé si se van a realizar, ¿no? Eso por un lado, decimos, ¿no? Por otro lado, continuamos entonces, decimos, nuestra clase, decimos, ¿no? De hoy día, con las dificultades, con las piedras en el camino, pero como dice el dicho, todo se arregla en el camino. Nos pasamos del Zoom a Met, y en Met pienso que es mucho mejor. No sé si será más caro, pero algunos docentes me dijeron, no es muy caro, me dijeron, ¿no? Ya, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Su wifi en casa, ¿no? Tiene la aplicación Met. Otro que a lo mejor hoy día no la tiene la aplicación, ¿no? Y lo estamos ignorando porque esto ha sido súbito, ¿no? Pero es que tampoco ya no podíamos seguir aguantando el Zoom, ¿no? Que está, en realidad está un desastre, ¿no? Un desastre. Yo pienso que esta aplicación es mucho mejor, ¿no?
Ya decimos, ahora las preguntas, ¿no? Los rigores, ¿no? Quiero ver si se ve, decimos los surcos, decimos los marcadores, ¿no? El azul, no sé si se ve bien. El negro siempre se ve bien, ¿no? Es el negro, bien, ¿no? El rojo de esta misma marca, oiga, malo, es muy pálido. No sé, y obviamente el verde, ¿no? ¿Se ve todo el verde? He colocado la cámara más arriba, ¿no? ¿Para qué decimos, no? Evitar el reflejo de la lámpara, ¿no? ¿Cómo está? ¿Se ve todo bien, compañeros? ¿Todo tranquilo? Ahora puedo con ustedes. Sí, se ve. ¿No? Podemos dialogar bien, ¿no? Ya bien, ¿no? Después es agradable charlar con ustedes, decimos, ¿no? Porque sin escucharlos a ustedes o de forma interpretada, es medio que un poquito, decimos, ¿no? Quita el buen ánimo, ¿no? Ya entonces, ¿no? Estábamos, la anterior clase, ¿no? Habíamos concluido, ¿no? Con polaridad directa, ¿no? De la capa de transición, que ya es un diodo, ¿no? Y ahora proseguimos, ¿no? Con polaridad indirecta, capa de transición, polaridad indirecta, ¿no? ¿Para quién? Para la capa, ¿no? De transición, polaridad indirecta, ¿no? Definición. Debemos recordar, decimos, ¿no? Ya sobre la base de la cual, decimos, ¿no? Introducir la definición para polaridad indirecta, ¿no? Lo que hemos visto, decimos, en la anterior clase, ¿no? A grosso modo. Polaridad directa habíamos definido, decimos, ¿no? Como la conexión, decimos, ¿no? De los bordes, decimos, ¿no? De la fuente, decimos, de una fuente, decimos, ¿no? Coincidente en polaridad, decimos, ¿no? Con las partículas fundamentales o primarias, decimos, ¿no? De una capa de transición en P. Es decir, el borde negativo de la fuente con el borde negativo del semiconductor, con el borde, hemos dicho, ¿no? Del semiconductor tipo de el borde, decimos, ¿no? Negativo de la fuente, conectado, decimos, ¿no? Al borde del semiconductor tipo N. Y el borde positivo de la fuente, ¿no? Conectado, decimos, ¿no? Al borde, decimos, ¿no? Del semiconductor tipo P, coincidente con la polaridad de las partículas, decimos, fundamentales. ¿No? Entonces, en este caso, decíamos, ¿no? Habíamos coincidido con ustedes, decimos, ¿no? Que la diferencia potencial resultante, ¿no? Se debilitaba. ¿Por cuánto? Decimos, ¿no? La tensión, decimos, ¿no? Directa era contraria, decimos, ¿no? Contraria, decimos, ¿no? A la tensión de contacto, ¿no? Y el campo, entonces, eléctrico generado, decimos, ¿no? Por la tensión directa era contrario, decimos, ¿no? Al campo eléctrico de la tensión, decimos, ¿no? De contacto. Y por lo tanto, decimos, ¿no? Por lo tanto, entonces, decimos, ¿no? Se debilitaba la diferencia de potencial, ¿no? Y la barrera, decimos, ¿no? De potencial U de contacto menos U directo, decimos, ¿no? Disminuía. Y desequilibrando, decimos, el equilibrio dinámico, ¿no? De las corrientes, de la intensidad de difusión y la intensidad, decimos, del Drake, cuya resta era igual a la intensidad total, que debe ser obviamente igual a cero, porque habíamos, decimos, ¿no? Nosotros considerado, decimos, ¿no? Que nuestra capa de transición estaba en condiciones neutrales, ¿no? Y obviamente al estar en condiciones neutrales, la sumatoria, decimos, ¿no? De los movimientos de las partículas portadoras de carga, ¿no? Entre las cuales están, decimos, los electrones y los huecos, ¿no? No nos olvidemos, y compensado, decimos, ¿no? Con la energía, decimos, de los iones que son inamovibles, ¿no? Toda esa sumatoria es igual a cero. Pero eso, decimos, se descompensa si están, decimos, ¿no? Conectados a una fuente. Pero si la fuente está en equilibrio dinámico, intensidad total igual a cero, pero no quiere decir que no hay intensidad de difusión y no hay intensidad de... Simplemente que es igual a cero. Y sus niveles son de microamperes. Y sabemos que la diferencia potencial de la capa de transición, decimos, en potencia media, ¿no? 0,3, 0,4 voltios, ¿no? O sea, decimal voltios.
También decimos la anchura, decimos la capa de transición, decimos, ¿no? También decimos, ¿no? 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, decimos centímetros. Eso tenemos datos iniciales. Obviamente, cuando ya aplicamos la polaridad directa, decimos, ¿no? Entonces, se debilitaba esa diferencia de potencial, que al fin de cuentas es la barrera, ¿no? La barrera de potencial que era ese el obstáculo, ¿no? ¿Para quién? Para las partículas mayoritarias. Electrón en N y huecos en P. Y que formaba la intensidad, decimos, de difusión, ambos, la sumatoria, decimos, ¿no? De ambos. Y si la barrera de potencial, si antes era por decir 50 centímetros, ¿no? De los 50 alumnos más el profe, decimos, ¿no? Podemos saltar esos 50 centímetros, será por unos 40 estudiantes, ¿no? 10 más el profe no lo salta, ¿no? Ah, pero si bajamos a 20, no, para el profe lo salta. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la intensidad de difusión es la primera afectada positiva, es la que crece la intensidad de difusión, ¿no? Y necesitamos solamente conectar una fuente de décimas de voltio, ¿no? Imagínense, y obtenemos grandes ganancias, ¿no? De microamperos, decimos, ¿no? Esa intensidad de difusión que es igual a la directa, porque la otra queda en microamperos, decimos, esa la descartamos, llega a niveles de miliamperos, ¿no? Es decir, lo siguiente, ¿no? Porque la intensidad, decimos, total, decimos, intensidad, decimos, total es igual a intensidad de difusión, decimos, menos intensidad de... Pero eso obviamente, ¿no? En condición neutral era 0. Ahora la intensidad obviamente directa, en polaridad directa será intensidad de difusión menos intensidad de rey. Aquí eran niveles microamperos, ¿no? Y aquí obviamente, ¿no? La que crece a niveles de miliamperos es la intensidad de difusión. Porque la barrera potencial disminuyó, ¿no es cierto? Esta es la intensidad de difusión. Está a niveles de miliamperos, ¿no? Y esto ni siquiera se enteró, ¿no? Está en microamperos, ¿no? Microamperos. Por lo tanto, ¿no? La intensidad directa, decimos, ¿no? En polaridad directa, decimos. Entonces, considera 0, la intensidad directa, decimos, ¿no? Es la intensidad de difusión. Y está en miliamperos. Eso como conclusión teníamos así a grosso modo, decimos, ¿no? Cuando hablamos de polaridad, decimos, ¿no? Directa. Ahora estamos en polaridad indirecta. Si antes los bornes de la fuente se conectaban a los bornes, decimos, ¿no? Del diodo, coincidente con la polaridad mayoritaria, ¿no? En N y en P, ahora, ¿no? Será coincidente con la polaridad de las cargas minoritarias en N y P. Si directo era negativo a N y positivo a P, ahora será positivo a N y negativo a P. ¿Correcto? Listo, ahora hacemos la gráfica. Aquí como conclusión tenemos que la intensidad directa es eminentemente de difusión y depende de las concentraciones, ¿no? Porque las partículas mayoritarias directamente salen de los aceptores y de los donores, ¿no? Y depende simplemente de la intensidad directa, ¿no? En polaridad directa. Depende de la concentración. Y depende poco de la temperatura. Ojo, ¿no? Lo que depende de la temperatura son las partículas minoritarias. Porque ya han salido, obviamente, ¿no? De la combinación y la recombinación. Generación y recombinación, ¿no es cierto? De lo que significa el rompimiento de los enlaces, ¿no? Covalente, ¿no? Ojo, ¿no? Ahí sí decimos, ¿no? Por eso decimos, cuando se trabaja con un dispositivo como por ejemplo el diodo Sender, ¿no? Pues, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, ese sí decimos, ¿no? Sus condiciones de trabajo dependen de la temperatura. Ah, pero en polaridad directa, decimos, ¿no? Un dispositivo a base, decimos, de semiconductores, decimos, ¿no? Y diferentes capas de transición, ahí poco incide la temperatura, ¿no? Por cuanto esas partículas, decimos, ¿no? Son obras, decimos, ¿no? De los donores y de los aceptores. Depende de la concentración, no de la temperatura. Ojo, ¿no? Vamos entonces acá.
digamos, nuestro estado inicial, decimos, nuestra capa de transición. Así. Ahí va, ¿no? Y otra regla más larga, más larguitas, ¿sí? Puro cambio. Holanda. Esta es una gráfica, ¿no? de nuestra capa de transición en condiciones, decimos, neutrales. ¿No? Esta es la tensión de contacto, ¿no? U de contacto. Es igual, ¿no? Potencial positivo menos el potencial negativo. ¿No? A ver, este pinta mejor. Claro. De contacto, ¿no? Potencial positivo menos el potencial negativo. Y es la dirección, decimos, ¿no? Del vector de intensidad del campo de contacto. De contacto. Tenemos también, decimos, el grosor, decimos, la cintura D, ¿no? Es un parámetro, ¿no?, importantísimo. D, ¿no? Sí. Acá están los iones, ¿no? Positivos, iones negativos, los huecos y obviamente los electrones. ¿No? Ahora vamos a esa barrera de potencial, ¿no? Barrera de potencial. Sí. Potencial negativo, ¿no? Y potencial positivo. Y la altura, ¿no?, de la barrera de potencial es esta, ¿no? Esta es la altura. Es el obstáculo, ¿no?, para la intensidad de difusión. Pues, U de contacto, ¿no? Es la barrera de potencial, decimos, que obstaculiza, decimos. Debilita, decimos, ¿no?, la intensidad de difusión, porque en el momento inicial, decimos, ¿cuál es el momento inicial? Cuando se ha, decimos, puesto en contacto físico, ¿no?, un semiconductor tipo N con otro semiconductor tipo P, la intensidad de difusión crece, ¿no? Está en su mayor expresión. Ya más o menos lo había expresado así, ¿no? Esa era la intensidad de difusión, o la barrera potencial, porque esta acumulación es gradual, ¿no? De una carga, ¿no? Hasta ese nivel, ¿no? Pero a su vez, decimos, ¿no?, también decimos, ¿no?, está creciendo, ¿no?, está creciendo la intensidad, decimos, ¿no?, de Graves, ¿no?, la intensidad de Graves, ¿no? Primero así chiquita, ¿no?, así. En el otro sentido, ¿no es cierto?, contrario, ahí, ¿no? Pero un tiempo de equilibrio dinámico, ¿no? Porque ahí decimos ya la intensidad que circula total por todo, decimos, ¿no? Esa
ese diodo, decimos, ¿no? Se va de manera, decimos, prácticamente instantánea, decimos, ¿no? Tiene equilibrado, decimos, lo que es la intensidad, decimos, igual a la intensidad de difusión. Sí, igual a la intensidad de difusión, ¿no? Entonces, esto significa, ¿no?, el equilibrio dinámico, ¿no? Así que en ambos son colineales, pero en diferentes sentidos. Esto significa, ¿no?, el equilibrio, ¿no?, dinámico. Equilibrio dinámico, ¿cierto? Donde la intensidad total, obviamente, es igual a cero. Intensidad total igual a cero. La intensidad total sería intensidad de difusión menos intensidad de red. ¿Se ve aquí o no se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se observa? A ver. Un poco más cerrada la cámara, ingeniero. Un poquito más, ¿no? Ya. Ahora sí. Más abajo, ¿no? Ya, un poquito, compañero. Un poquito más arriba. ¿Más arriba o más abajo? Más abajo, pues, amores. Arriba. ¿Está bien? Un poco más arriba, ingeniero. Más arriba. Ah, menester, entonces, claro, pues ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora, más lejito, ¿no? Para acabar que todo. Sí, seguro, sí. Que ahora ya, pues, no. Facilito, ¿no? Hay circulación de los comentarios, ¿sí, no? ¿No? Ahora está mejor, ¿se observa bien? Vamos a tener una mejor cámara, tridimensional, ¿sí? Cuando quieran. Mentira, tampoco así, ¿sí? ¿No? Ya, entonces, ¿no? Estamos, decimos, en polaridad, es decir, en polaridad neutral, ¿no? Neutral. ¿No es cierto, no? Vamos a disculpar el mi óxido de cloro, porque si no, tengo que quedar vivo al final de la cuarentena. Y le digo que es gran cosa. Toditos los doctores están tomando dióxido de cloro. Doctores en consulta, ¿no? Porque toda la señora no estuvo enferma. Así que hablando con los doctores, ¿y qué está tomando? Y preventivamente, dióxido de cloro. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo C, pero le ha aumentado al doble. Bueno, pero sin embargo decimos, ¿no? Esas concentraciones de dióxido de cloro que el protocolo C es, ¿no?, o más grave, están lejísimos de las concentraciones que pueden causar daño al organismo, ¿no? Eso está demostrado. ¿Y es rico, ingeniero? ¿Sí? ¿Su sabor es bueno? Como agua mineral no es malo en absoluto. Yo tomaba 10 ml por cada litro y tomaba en 10 horas. ¿Sí? Ahora estoy tomando en 5 horas 15 hasta 20. De hecho. No pasa nada, más bien me siento, no quiero decir que ya muchacho, no, ni idea, pero oiga, ¿no? El azúcar regula, limpia riñones, es bueno hasta para la próstata. Oiga, realmente es una agüita milagrosa, es anticancerígena. Y es un desinfectante, decimos, ¿no?, que lo utiliza, se ha utilizado desde hace más de añada, ¿no?, para desinfectar la sangre, decimos, ¿no?, de los donantes, ¿no? Un donante va, digamos, a un banco de sangre, sáqueme el medio litro, le ponen una bolsa y en la bolsa le echan dióxido de cloro para purificar, para evitar que se pegue la sangre. Y a los que le hacen diálisis, ¿no?, le meten mangueras por aquí, una entrada y otra de salida, hicieron su diálisis, no van a botar la manguera, viene otro compañero a hacer diálisis, la limpia con dióxido de cloro la manguera. Y por ahí meten y sacan la sangre. Entonces ya le están metiendo pues sangre, el dióxido de cloro a través de la sangre, ¿no? Y cuando te hacen la transfusión de sangre, te están metiendo dióxido de cloro también, ¿no? Así que lo demás, los conceptos esos negativos de que es dañino más por acá, eso es por ahí. Pienso, ¿no? Es porque un negociado eso, ¿no? Ya sabemos que cómo trabajan las transnacionales, ¿no? Ya eso es lo que se refiere, decimos, a ese comentario. Volvemos sobre eso, ¿no? Si no hay un comentario de ustedes, decimos, ¿no?, de la buena noticia que podemos circular hasta las 8, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Va bien? ¿La circulación hasta las 8? ¿Qué bueno, no tienen audio? ¿Otra vez? Perdón, digo, ¿qué dijo, ingeniero? Disculpe. ¿Cómo está esa información de que pueden circular hasta las 8 todos los días y los sábados hasta las 4? ¿Cómo les cayó? Oh, bienísimo. Vamos a salir
del confinamiento. Pero obviamente, a pesar que ustedes no se quedan en casa, no van a hacer, si conozco pues, a mis muchachos, no se quedan en casa, o se quedan ustedes en casa, díganme sincero. Bueno, hay que ir a trabajar, también hay que buscar los quintos también, ¿no es cierto, no? Muchos trabajan también. Ya, bueno, eso, después charlamos más sobre eso. Bueno, entonces esas eran condiciones iniciales, ¿no es cierto, no? Ahora, lo que sucedía en polaridad directa, ¿qué era? Decimos, ¿no? Que entonces la tensión directa contraria, ¿no?, a la tensión de contacto, y entonces, ¿no?, esa diferencia potencial se debilitaba. Por cuanto decíamos, ¿no?, la fuerza del campo eléctrico, a través de su vector de intensidad contrario, ¿no es cierto?, debilitaba el campo, y por lo tanto debilitaba también, decimos, ¿no?, la diferencia potencial, y la barrera de potencial, decimos, ¿no?, se bajaba, ¿no? Ya no era UC, es UC menos U directa, ¿no? Entonces, ese ensanchamiento disminuía, ¿no? Y por lo tanto la barrera disminuía. Entonces, más electrones podían pasar, ¿no? Aquellos electrones que no podían pasar esta barrera porque está muy alta, ya porque como es bajita, pasan nomás, ¿no? Y entonces, ¿qué? Se desequilibra, decimos, ¿no? Equilibrio dinámico, ¿no? A favor de la intensidad de difusión. Y Drake ni se enteró la intensidad de Drake, decimos, ¿no? Sigue en microamperos, pero esta creció, ¿no es cierto? Y obviamente con décimas de voltio, ¿no? Porque acá tendríamos simplemente que U de contacto, decimos, es 0,3 a 0,4 voltios. Entonces, la tensión, decimos, ¿no?, de la fuente era décima de voltio, o sea, barato, ¿no? Décima de voltio, y sin embargo el efecto a la ganancia inmensa, ¿no?, de microamperos a miliamperos, ¿no? Eso decimos, ¿no? Ya, pero ahora decimos, decimos, ¿no?, con un efecto contrario, ¿no? ¿Cuál es el efecto contrario? Decimos, ¿no? Ya a los bordes, decimos, ¿no?, aquí. A los bordes, decimos, ¿no?, semiconductor tipo P. Y al borde semiconductor tipo N, es decir, a los bordes del diodo, o sea, a sus dos patitas, se debe de conectar, decimos, ¿no?, los bordes de la fuente en polaridad coincidente, ya no con los electrones acá que eran los mayoritarios, con los huecos, o sea, el positivo acá, ¿no? Sí, positivo. Positivo. ¿Sí? Claro, agarro siempre más de ella, ¿no? No voy a botar esto. Ya que se puede circular, digamos, los sábados, ya el sábado voy a ir a abastecerme, digamos, ¿no?, de marcadores. Bueno, ahí. Sería el positivo acá, ¿no es? Positivo, ahí. Y el negativo, ¿no? Aquí, bueno. Ahora sí. Esto lo guardamos un poquito. Sí. ¿Qué de contar? El vector de intensidad del campo eléctrico que determina eso, ¿no?, de la tensión de contacto, ¿no? Ahí tenemos entonces, ¿no?, U indirecta. Indirecta. U indirecta. En este caso es coliniano. Positivo, negativo, vector, decimos, ¿no?, vector de intensidad del campo eléctrico indirecto. Indirecto. Indirecto, U indirecto. Entonces, ahora explicamos, decimos, ¿no?, qué es lo que sucede en todo caso, ¿no? Analícenlo, chequenlo, y determinamos ahorita, decimos, ¿no?, explicamos qué es lo que sucede ahí, ¿no?
Ingeniero, un poquito más atrás la cámara no se ve. ¿Más atrás o más Y adelante? un poquito más arriba. Ah, más arriba. Ah, bien. Sí, parece que se bajó, ¿no? Ahora, pero no se ve toda la pizarra, ¿no? Sí, sí, no se Ya. ve. En la medida, digamos, que escriba el profe abajo, me dicen, profesor, direccione la cámara hacia abajo. Ya. Ya. Listo, entonces vemos, ¿no? Ya, ahora analizamos. Tengo aquí mi apuntador. Mi apuntador, así, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Que el vector, ¿no? De la intensidad del campo eléctrico, de la tensión indirecta, ¿no? Es colineal con el vector de la intensidad del campo eléctrico, de la tensión de contacto. Entonces, eso significa, ¿no? Que el campo eléctrico se intensifica, se refuerza, aumenta. Y entonces, decimos, ¿no? La barrera de potencial será igual, decimos, ¿no? A U de contacto, con por favor, U de contacto, sería, ¿no? Sería U de contacto. La barrera de potencial será U de contacto más ¿vale? Aquí la barrera de potencial es L, ¿no es cierto? Pero ahora se intensifica, crece, ¿no? ¿Eso qué significa entonces? Que se ensancha, ¿no? Se ensancha. ¿Qué cosa se ensancha, compañero? Se ensancha la capa de transición. Se ensancha la capa de transición. ¿Sí? La joven, por eso está la regla, ¿no? Se ensancha la capa de transición, ¿no? Por cuanto a la barrera de potenciales, ¿no? Vamos a ver acá. Se ensanchó, ¿sí? Y, ¿no? Se ensanchó la barrera de potencial. Explicamos, ¿no? De qué forma, decimos, ¿no? De qué forma. Que no me salió tan simétrica, ¿no? ¿Sí? Se ensanchó la barrera de potencial, así. No sé. Ahí está. Ahí. Ya está. ¿Vale? ¿Sí? Ahora vamos a decir que es aumentadito, sí, para que no se confundan. Es aumentadito. Y esto sería el potencial positivo ahí, ¿no? Positivo. Y acá el potencial negativo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora, ¿no? Representamos la nueva barrera de potencial, ¿no? La nueva barrera UC, ¿no? UC. La nueva barrera de potencial, sí, con rojo también. Imagínense, ¿no? ¿Cuánto creció? En la nueva barrera de potencial, imagínense, ¿no? Se ensanchó, decimos, ¿no? Esto es, decimos, ¿no?
sucede más U indirecta. Todo el efecto decimos contrario, ¿no? Si antes decimos, había electrones que tendrían la suficiente, ¿no?, velocidad propia, ¿no?, del desplazamiento, ¿no?, y podían, decimos, ¿no?, saltar, decimos, la barrera potencial. Ahora no, por menos electrones, imagínense, ¿no? Tienen que tener una gran energía propia, decimos, ¿no?, para poder, decimos, ¿no?, vencer esa barrera potencial. Lo mismo para los huecos, ¿no? Entonces, el primer afectado, porque la corriente, decimos, ¿no?, indirecta, que es pequeña, se mantiene. Sigue siendo la misma, sigue siendo esta. No la afectó en absoluto, decimos, ¿no?, en estos rangos que estamos analizando, decimos, ¿no?, décimas o unidades inclusive de voltios de la tensión indirecta, ¿no? Porque vemos la tensión directa con 0,3, 0,4 voltios, ¿no? Inclusive, decimos, ¿no?, eliminaba, decimos, ¿no?, la barrera de potencial. La barrera de potencial era 0,3, 0,4. Y si ponías la directa 0,3, 0,4, se elimina la barrera potencial. Porque esto se volvía, digamos, prácticamente, ¿no? Se eliminaba la barrera potencial. Pero con décima de voltio. Pero aquí igual, decimos, ¿no? Colocamos décima de voltio, unidad de voltio, no pasa nada con la intensidad de ley, sigue siendo miliamperos. Claro, aquí ambos están en miliamperos, ¿no? Así, ambos. Ahí está el equilibrio. Obviamente no en condición directa, ya sube, ¿no? Se mantiene la polaridad, la corriente de Ley, pero la de difusión crece a miliamperos. Por algo se dice, ¿no?, que la intensidad directa es eminentemente la intensidad de difusión. Es la que crece. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿No? La intensidad, ¿no?, obviamente, ¿no?, la indirecta, la polaridad indirecta prácticamente es la misma. Obviamente, para poder ya aplicar en polaridad indirecta en un diodo, las tensiones directas tienen que ser 100 voltios, 140 voltios, ¿no?, hasta que suceda el fenómeno de los rompimientos eléctricos, rompimientos térmicos, ¿no? Pero eso ya, a ese nivel se llega producto de cierta escalada, ¿no? Ionización por golpe, el efecto de la avalancha, el efecto, decimos, del túnel, ¿no? Eso lo vamos a ver en su momento, ¿no?, que son efectos que se amplifican a objetos de tener, ¿no? Diodos Zener que no necesitamos estabilizar en 140 voltios, ¿no?, hasta que haya un efecto, decimos, rompimiento. Necesitamos ahí diodos Zener, ¿no?, que tiene su tensión Zener, ¿no?, 5 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 12 voltios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que pueden, decimos, en ese voltaje estabilizar la tensión, ¿no? Pero es porque se amplifica, ¿no?, el efecto, decimos, el efecto del túnel. Y eso más adelante, pero estoy aprovechando la oportunidad, ¿no?, para poder aclarar los fenómenos. El por qué la intensidad de Drake, decimos, ¿no?, si bien no crece en absoluto por cuando estamos hablando a escala de décimas unidades, decimos, de voltios, crecerá obviamente cuando el ensanchamiento es grande, producto de que la tensión indirecta está por encima de los 100 voltios, ¿no?, recién tanto el efecto, decimos, ¿no?, del vector de intensidad del campo eléctrico, que recién, decimos, ¿no?, de intensidad de decimos, crece. ¿Por qué? Porque está constituido por las partículas, decimos, no fundamentales, que son 1.000.000 de veces menor que las partículas fundamentales, ¿no?, primarias, ¿cierto?, ¿no? Son pequeñas, ¿no?, por un lado. Por otro lado también, ¿no?, este ensanchamiento, ¿no?, lo que hace es empobrece, decimos, ¿no?, más, porque aquí teníamos, ¿no?, simplemente, decimos, en polaridad neutral, teníamos 10.000 veces menos electrones, 10.000 veces menos huecos. Y por lo tanto tendría una gran resistencia. Ahora se empobrece más, y al ensancharse, decimos, ¿no?, es la resistencia de esta capa de transición es mucho más grande, ¿no? Entonces, por esa razón, entonces, decimos, ¿no?, la intensidad, decimos, ¿no?, inversa es pequeña. Uno, la cantidad, la concentración de ella es poquísima, 1.000.000 de veces menos que la fundamental. Dos, acá decimos, ¿no?, la resistencia, decimos, ¿no?, de la estructura al ensancharse crece, ¿no? No olvidemos que D aquí es más grande, ¿no?
Vamos a ver. Bien. Otro de ellos. Hasta ahí. Otro de ellos. Se ensancha, ¿no? Vamos a ver su aplicación de ese ensanchamiento, ¿no? A ver. Seguimos. Ya. Listo, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora explicamos qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces decimos, ¿no? Al aplicar la polaridad indirecta, ¿no? ¿Cómo es que sucede, decimos, ese ensanchamiento, decimos, de esa juntura? Tengo acá el polo, el borde, decimos, ¿no? Positivo. ¿Ah? El borde negativo. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando inicialmente, ¿no?, hemos conectado, decimos, ¿no?, el borde de la corriente coincidente con la polaridad de la partícula se conecta. Lo que sucede, decimos, ¿no?, es que los electrones, decimos, ¿no?, así, son atraídos, decimos, ¿no?, hacia el polo positivo. Así, los electrones. Y ensancha, ¿no? Ensancharon, ¿no? Porque al desplazarse los electrones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente que desequilibran, decimos, ¿no? Desequilibran esa armonía que existía, decimos, acá entre electrones y obviamente, decimos, ¿no?, los iones positivos, ¿no?, los compensaban. Al irse, entonces crece, ¿no?, ese volumen de carga positivo, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Se van, decimos, los huecos hacia el positivo, de carga positiva, ¿no?, que van al polo negativo. Entonces surge un ensanchamiento, ¿no?, de la juntura, producto, ¿no?, producto, decimos, ¿no?, del desplazamiento en P, decimos, de los huecos hacia el polo negativo. ¿De acuerdo? Y ese ensanchamiento, decimos, ¿no?, es movimiento de carga, ¿no?, que son corrientes en todo eso, ¿no? Es como, si hablamos, decimos, ¿no?, de los condensadores, es como el movimiento de carga, decimos, de un condensador. Y que eso es instantáneo, ¿no? Es de manera instantánea, decimos, ese ensanchamiento, ¿no? Desplazamiento, decimos, ¿no?, a las profundidades, decimos, ¿no?, de P, de huecos, y a las profundidades de los electrones, decimos, ¿no?, la profundidad de M, a su polo positivo. Es como semejante, ¿no?, a la acción de carga del condensador. Carga del condensador. Y entonces esa corriente, decimos, ¿no?, que es la corriente indirecta, que es mínima, ¿no?, es similar, decimos, a la corriente, decimos, ¿no?, de descarga del condensador, a la corriente de filtración del condensador. Y esa es pequeñísima. Y si decimos, ¿no?, en el condensador depende de la tensión aplicada al condensador, esa corriente, aquí poco depende. Esa intensidad de filtración, que es la intensidad indirecta. ¿Ya está claro? Entonces esa intensidad de drift en absoluto no crece, ¿no?, porque sabemos, decimos, ¿no?, cuál es la relación. Vamos acá, decimos, ¿no?, intensidad, decimos, ¿no?, la intensidad, decimos, ¿no?, total, decimos, la intensidad total, decimos, ¿no?, obviamente es igual a la intensidad, ¿no?, de difusión menos la intensidad, decimos, ¿no?, de... pero si ya es la intensidad indirecta, así, indirecta, ya se aplicó una fuente, ¿no?, que amplifica el campo, que amplifica, decimos, ¿no?, la diferencia de potencial y sube la barrera de potencial, que como primer efecto, decimos, ¿no?, con pequeñas décimas, decimos, de voltios de la tensión, decimos, ¿no?, indirecta, decimos, ¿no?, ¿qué es lo que hace? Hace que la intensidad de difusión violentamente, ¿no?, se elimine, se anule y sea igual a cero. O sea, se anula.
Entonces la intensidad indirecta es la intensidad del D. La intensidad indirecta es igual a menos I D. Así. Ya, científicamente hablando. Científicamente hablando tenemos que decimos, la realidad. Que en ambos sentidos, polaridad directa conduce y polaridad indirecta también conduce, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? De escala. Esta sigue siendo microamperios. ¿Está bien? Y la intensidad directa es intensidad directa, ¿no? Intensidad directa es la intensidad de difusión, ¿no? Pero es 1000 amperios, ¿no? ¿Eso qué significa entonces? ¿Eso qué significa? Ahí se saca como la diferencia es abismal. Para efectos de su utilización, los diferentes dispositivos a base de semiconductores, ¿no? Se concluye, ¿no? Técnicamente hablando, pero a nivel de ingeniería científica, no obviamente. Se dice, ¿no? Que entonces, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? La indirecta se considera 0. Pero la intensidad directa es diferente de 0. No es 0. Sí, digamos que conduce. Por eso es que se dice, ¿no? Como es microamperio, entonces no hay corriente. 0. Y por eso técnicamente se dice que en polaridades indirectas no conduce, decimos, ¿no? El diodo, y en polaridad directa sí conduce. Técnicamente hablando. Sobre eso, preguntas jóvenes a ver antes de concluir, de seguir. No concluimos, seguir. Ingeniero, un poco más para abajo la cámara, no se vio. No, la camarita bien, camarita. Ahora sí, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Una consulta, ingeniero, para que se me quede en la cabeza bien. La diferencia entre directa e indirecta, ¿la podría repetir, por favor? Claro, decimos, ¿no? Esta gráfica es clave, ¿no? A ver, acá. Esta, no la ven, ¿no? Ah, se ve. Aquí, ¿no? Ahí se empieza, decimos, cuando hay el equilibrio dinámico, cuando el diodo está en situaciones, decimos, neutrales. No hay, como se dice, ¿no? No hay campo eléctrico, ¿no? No hay radiación, no hay la luz solar, decimos en todo caso, ¿no? Ya, entonces, está en equilibrio dinámico, ¿es cierto, no? Y los niveles, decimos, ¿no? Porque esta es la intensidad de difusión, la negra, ¿no? En ese sentido. Y la de Drake, decimos, ¿no? Producto, decimos, ¿no? Del campo eléctrico, decimos, ¿no? Y son formados por el movimiento direccionado de las partículas secundarias. Y esta es la primaria. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Decimos, ¿no? En concentración, 1.000.000 de veces. Hay 1.000.000 de veces más partículas fundamentales portadoras de carga que acá. Pero, sin embargo, producto de que la cultura, decimos, ¿no? Disminuye la intensidad de difusión a su vez y aumenta la intensidad de Drake, sí, paulatinamente, ¿no? Porque es un proceso dinámico, ¿no? Entonces llega a un equilibrio dinámico por cuanto si no hay no hay la fuente, no hay campo eléctrico, entonces no hay corriente. La sumatoria, decimos, de todos los movimientos, de todas las partículas, obviamente, ¿no? Electrones y huecos, y además algunas mezclas, ¿no? Porque los iones están movibles, ¿no? Entonces, la intensidad total es igual a 0, significa que la corriente, ¿no? De difusión, en ese sentido, se equilibra, ¿no? Con la corriente de corriente. Ambos están en los niveles de 2 microamperes. Equilibrio dinámico. En polaridad directa, decimos, ¿no? La intensidad de Drake se mantiene en microamperios. De que existe, pero en microamperios. La intensidad de difusión crece a miliamperios. Por eso se dice, ¿no? Que la intensidad directa es igual a la intensidad de difusión. ¿Sí? Y en miliamperios, ¿no? En directo. Por eso se dice que en polaridad directa conduce, ¿no?
y obviamente con poca diferencia de potencial de la fuente, solamente miliamperes, ¿no? Porque en condiciones, decimos, ¿no?, de neutrales, decimos, ¿no?, esta pintura tiene 0,3, 0,4 voltios. Y para eliminarla, ¿no?, que es contraria a la intensidad de difusión, si la elimino esa, baja la barrera de potencial, en todo caso, ¿no? Y entonces más electrones fundamentales o huecos fundamentales pueden pasar por la pintura y aumenta la intensidad de difusión, ¿no? Entonces, ¿sí, no? Pero la intensidad de Drake se mantiene en 1000 amperes. Toda la vida aquí se mantiene en 1000 amperes. A no ser que ya querramos fabricar, decimos, ¿no?, un baractor, o sea, un condensador de capacidad regulable electrónicamente, ¿no? O un diodo Zener, ¿no? Porque ambos trabajan en polaridad indirecta, ¿no? Pero necesitamos, obviamente, corrientes de 1000 amperes, ¿no? Entonces hay que ciertos fenómenos, ciertas propiedades, hay que amplificarlas, ¿no? O variar las aleaciones, decimos, ¿no?, de los semiconductores para poder sacar provecho o aumentar, decimos, otras características, decimos, ¿no?, que permite, decimos, aplicarlas para cierto beneficio, decimos, ¿no? Bueno, entonces, decimos, ¿no?, vemos que ese equilibrio, decimos, se rompe en polaridad directa a favor de la intensidad de difusión, decimos, ¿no? Y sin embargo, la intensidad de Drake se mantiene 1000 amperes, pero se la descarta, igual a 0, decimos, ¿no? Ahora, para la polaridad indirecta, decimos, ¿no?, también inicialmente la intensidad de Drake se mantiene en 1000 amperes, se mantiene. Porque aquí estamos utilizando, decimos, ¿no?, para ensanchar, decimos, ¿no?, esa juntura, una polaridad, decimos, ¿no?, de unidades décimas de voltio, pero contraria, decimos, ¿no?, pero a favor de la tensión de contacto. Entonces vamos ampliando, decimos, ¿no?, la barrera de potencial. Y con eso el primer, digamos, afectado directamente la tensión, la intensidad de difusión se vuelve 0. Porque si acá teníamos algunos electrones que pasaban, ¿no?, que era la intensidad de difusión, ¿no?, que están equilibrados por la intensidad de Drake, decimos, ¿no? Ahora imagínense, la barrera de potencial es mucho mayor, decimos, ¿no? Si antes, decimos, por acá pasaban, ¿no?, unos cuantos electrones, así, ¿no?, porque tenían la suficiente energía, ¿no?, térmica, ¿no?, vibratoria para pasar allá, decimos, al otro lado de la pintura. Ahora, decimos, ¿no?, cuando el cerro es más alto, ya pues no pueden, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Decimos, ¿no? Simplemente, decimos, más bien son rechazados por el campo, ¿no?, por la diferencia de potencial que está aplicada, decimos, ¿no? Son rechazados y tienen que irse hacia el polo positivo, ¿no? Polo positivo, se ensanchan, ¿no? Es una especie, decimos, ¿no?, de carga instantánea, decimos, como en el condensador, ¿no? Esa intensidad, decimos, las partículas, decimos, ¿no?, primarias que se desplazan hacia la profundidad, decimos, de M, y después con la profundidad de P, y produciendo un ensanchamiento, ¿no?, desestabilizando el equilibrio, decimos, ¿no?, de los iones positivos con los electrones, así, ¿no?, descubriendo, decimos, ¿no?, su potencial, decimos, de esos iones positivos, aumentando, decimos, ¿no?, el volumen de carga, decimos, ¿no?, ensanchando, decimos, ¿no?, esa juntura, en todo caso, ¿no? Y de esa manera la barrera de potencial, decimos, ¿no?, hace que la intensidad, decimos, de difusión sea igual a 0. Sea igual a 0. Y queda simplemente la intensidad de Drake. Pero la intensidad de Drake sigue en microamperes. No ha crecido ni se ha enterado, digamos, por ahí. Y por esa razón de que se dice en polaridad indirecta, debido a que es microampero, no conduce, ¿no? Y en polaridad directa conduce, porque está en miliamperes. ¿Se entendió mejor ahora? Ingeniero, ¿Sí? ¿Se va a cortar? ya es tiempo. No, ya es tiempo. ¿Ah, ya es Ya van tiempo a ser ya? las 10. Allá jóvenes, Sí. entonces hubiera sido, pero por lo menos ya hemos visto que el MET está mejor, ¿no ves? Así vamos a avanzar de manera más dinámica, ¿no? Vamos a romper ese equilibrio dinámico, ¿no es cierto?, ¿no?, que estaba el Zoom, ¿no? Ahora estamos en MET. Sería entonces hasta el martes, jóvenes, con la buena noticia que el martes va a poder circular hasta las 8. Porque el martes empieza, ¿no?, el mes de Santa Cruz, o cómo, la fiesta de Santa Cruz. ¿Cuándo empieza la fiesta de Santa Cruz? 1 de septiembre. ¿Cuándo termina, jóvenes? Pero estoy controlando, pues, y cambiamos de Zoom a Met, cambiamos ahorita. Bueno, además también hay unos compañeros que no la tienen la aplicación de MET, o tienen toda la aplicación de MET.
¿No ven? No la tienen todo, ¿no es cierto? Yo, ese aspecto, por eso decía, para la próxima, ¿no? Pero ya una vez que lo hicimos bien, decimos, si es necesario la clase repetir ahora, la repetimos el próximo martes, ¿no? Pero ya vamos a aceptar el método. Hemos visto que es mucho mejor, digamos, ¿no? Obvio, ¿no? Es lógico, ¿no? Decisión lógica. ¿Y alguna consulta, jóvenes? ¿Algo que no esté claro? Todo perfecto, ingeniero. Ya nos vemos entonces, jóvenes. Estamos menos tristes, digamos, ¿no? Porque la cuarentena se flexibiliza más, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Un gustazo compartir con ustedes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. A su laborante, al laboratorio, ¿no? Es muy bueno. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Chao, chao. Hola, ingeniero.